Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar con la unidad segunda, que son referente a las medidas cautelares, ¿no? Ujú. Las medidas cautelares efectivamente se dan a petición del Ministerio Público. El Ministerio Público, después de haberse iniciado una investigación, pero para ello, para que se pueda iniciar una investigación, tiene que haber una noticia criminal, ¿no? De parte pues vaya, de una persona o una víctima que es afectada en sus tutelas, ¿no? En sus derechos. Primero se inicia efectivamente con una denuncia, una querella ante el Ministerio Público, y y a su vez hace la investigación que le corresponde, que pues empieza a recabar, ¿no? Investigar, recabar pruebas, indicios de un presunto delito. Y a su vez, ya una vez recabado todos los indicios que debe reunir, ¿no? Una investigación, vaya, o un delito, o una presunción de un delito, pues el Ministerio Público se lo hace saber al juez correspondiente, que es el juez de control, quien realiza, quien recibe el presunto delito, con varias pruebas o indicios, ¿no? Que se supone que debe de reunir el Ministerio Público. Y para ello, pues ya una vez interpuesto ya la denuncia o la querella, ya la investigación en manos del juez de control, pues realiza las funciones que le corresponden. Entre ellas es la de ver la veracidad o la legalidad de una detención, si es en su caso una detención, o cuando no hay detenido, también la legalidad de cierta acción de parte del Ministerio Público. Eso es, en lo que es la primera etapa del proceso penal del sistema de justicia penal, ¿no? De acuerdo a las reformas o después de las reformas del 2008 en cuanto a los derechos humanos, que efectivamente en el artículo 19 de la Constitución Política, no, como lo señala en la Constitución y en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, que la intención de esta reforma no es la de proscribir, las medidas cautelares, ¿no? En contra de un imputado o de un presunto responsable, sino la intención de la reforma del nuevo sistema penal es la de, pues, evitar la saturación de los penales, ¿no? De que no haya exceso, o que no haya abuso, sobre todo de parte de las autoridades correspondientes o jurisdiccionales, de que se encierren o se sometan o tengan una privación corporal de las personas que aparentemente cometieron un delito, ¿no? A veces, en ocasiones, no se comprueba la culpabilidad. Primero se da la prisión preventiva, ¿no? Y posteriormente sale a relucir posteriormente que no hubo delito o no fue responsable. Eso es lo que pasa, ¿no? Lo que pasaba, y ahorita se trata de evitar eso. Y de acuerdo a eso, lo prevé en la Constitución Política, en su artículo 19, en el artículo 19 constitucional, y obviamente que en el artículo 154, 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde señala que el Ministerio Público, después de haber realizado ciertas investigaciones, de haber iniciado una carpeta de investigación, en donde deben de cumplirse ciertos requisitos, se lo hace saber al juez de control o la autoridad jurisdiccional de, pues, cierto delito que hay o en contra de una persona, ¿no? De una persona o un presunto responsable. Entonces, de igual manera, al hablar de las medidas cautelares, pues el Ministerio Público, como ya lo refería, es quien solicita la prisión preventiva, pues para que se asegure las medidas cautelares son como la precaución o la prevención de que cierto imputado o presunto responsable no se como quien dice, literalmente no se escape o no se vaya no se escape de la justicia, se puede decir, no pueda huir y todas esas cuestiones. Es lo que
se busca, a través de las medidas cautelares, se busca evitar, ¿no? Entonces, las medidas cautelares, pues vaya, enseguida lo mencionaré, son 14, si no mal recuerdo, 14 tipos de medidas cautelares que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la intención de estas medidas o la solicitud de estas medidas es que se garantice la asistencia o la presencia del presunto responsable ante el juez jurisdiccional, ante el juez para comparecer, pues vaya, y prevenir que no se sustraiga de la acción penal, como ya lo decíamos, y que comparezca a juicio. De igual manera, también para que esté presente durante el desarrollo de la investigación, asimismo se busca garantizar la protección o la seguridad de la víctima, también así como los testigos, y de igual manera, siempre y cuando, dependiendo del delito o la persona, no se vaya, no sea un peligro para la sociedad o sí para el sector social, ¿no? Eso es lo que se busca con esas medidas cautelares. Y pues de igual manera, mientras dice aquí, mientras el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito, entre esas precauciones que se busca evitar, ¿no? En cuanto a ello, las medidas cautelares. De igual manera, eso es lo que se menciona, se puede decir que son las opcionales, son las medidas opcionales. Sin embargo, también hay los tipos de medidas cautelares que son de oficio, es decir, que aquello que está obligado el juez a dictarlos de manera oficiosa o como se puede entender de manera obligatoria, ¿no? Pues esta decisión que debe tener el juez ante esas medidas cautelares oficiosas cuando se traten de delitos, se puede decir graves, cuando se trate, por ejemplo, de delincuencia organizada, de violación, de tratos de personas, sabotaje, entre otros, secuestro, homicidio doloso, o cuando se cometen crímenes a través o por medio de armas o explosivos, ¿no? Eso es lo que esos son cuando el juez está obligado a fijar esas medidas cautelares de oficio. Eso se puede decir. En cuanto al otro, se puede decir cuando son de menor gravedad o cuando no se teme que el imputado se sustraiga de la acción penal, ¿no? Dependiendo del delito o de la acción o de los actos de esta persona, del imputado. Primero quisiera saber si me escuchan. ¿Me escuchan? Ok, entonces eso es estas son las medidas cautelares. Estas son las medidas cautelares, pero para ello, bueno, esas son las medidas cautelares, los tipos de medidas. De igual manera, en el Código Nacional, como ya lo referíamos, que es la base o que es el que regula todo este proceso penal, ese nuevo proceso penal, el sistema penal, señala en el artículo 154, en el mismo código referíamos cuándo proceden las medidas cautelares. Como ya lo mencionaba, ya una vez formulada la imputación, que viene siendo ya en la etapa inicial. De igual manera quiero aclarar por qué iniciamos con las medidas cautelares sin antes haber visto el proceso, las etapas del sistema, ¿no? Quiero hacer un hincapié de que lo hacemos para entenderlo, en qué consiste y cuáles son los tipos de medidas cautelares, así como su procedencia o cuándo se pueden suspender, o la vigilancia de esas medidas cautelares, cómo se llevan a cabo, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, y en caso de no cumplirse, qué es lo que procede, ¿no? Por parte del Ministerio Público, el juez, quien ya toma la decisión derivado de la acción o el comportamiento del presunto o el imputado, ¿no? En este tenor. Entonces, ¿cuándo proceden las medidas cautelares?
pues una vez formulada ya la imputación, es cuando ya se lleva a cabo, es cuando ya procede dentro del, mientras el imputado ya se acoja dentro del término constitucional, como lo prevé más que nada el Código Nacional, y así también como lo estatuye la Constitución Política, ¿no?, de los Estados Unidos mexicanos como máxima ley. Pero de igual manera, o sea, en el sentido de que se protegen los derechos o tiene esos derechos el imputado, también los tiene, por eso son las medidas cautelares, que más que nada aquí se busca beneficiar a la víctima, ¿no?, de un delito. Eso es lo que se trata de evitar con esas medidas cautelares, que viene siendo más ventajas para la víctima. Entonces señalaban que en el término constitucional ya sea desde una duración de sentencia o 2 horas o 144, cuando el imputado se acoge a ese término, a ese beneficio, es cuando también de igual manera pues se procede las medidas cautelares, pero de igual manera cuando se haya vinculado el proceso al imputado, que viene siendo, como decíamos, en la primera etapa de investigación, y de igual manera que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva, como ya lo decíamos, dentro del plazo constitucional, siempre y cuando se prevé o se piensa o se considera que el presunto imputado se pueda sustraer de la acción penal, como decíamos, dependiendo del caso de que se trate o del delito de que se trate. Entonces, de igual manera, aquí señala que las partes podrán ofrecer, los medios de pruebas pertinentes para analizar la procedencia o no de las medidas cautelares. Es decir, que las partes, así como el Ministerio Público y por parte del presunto imputado, a través de su representante legal, son quienes van a ofrecer las pruebas al juez de control, y el juez de control es quien va a valorar procede o no procede. Igual, desde luego que el juez de control es quien debe de ejercer más que nada, pues aquí velar el derecho más que nada de todo ciudadano mexicano, pero de igual manera ya en el sistema penal, él como juez de control, como en un inicio se señalaba o se conocía, ¿no? Se decía que son jueces de control de la constitucionalidad, que se va a velar por la justicia como bien tutelar superior, ¿no? Sobre todo es lo que se busca, pero de igual manera como juez y como ambas partes, víctima e imputado, se busca la igualdad, ¿no?, de los derechos, como ya lo señalábamos en la sesión anterior, en cuanto a los principios de igualdad, de inmediación, entre otros principios, que es lo que se busca en el nuevo sistema penal. De igual manera, pues lo que se busca, como ya lo referíamos, que el imputado se presente ante el juez de manera periódica, dependiendo del caso. Entre esos tipos de medidas, como ya lo referíamos también, está la exhibición de una garantía económica, es decir, en lo económico, como ya lo refiere, ¿no?, el mismo nombre. Se busca, entre ese tipo de garantías son las opcionales, se puede decir, dependiendo del caso y cuando proceda, ¿no? Por ejemplo, la exhibición de una garantía económica que sea una garantía que se pueda reparar o que se pueda reparar o asegurar que el delito o que el imputado no se pueda sustraer, siempre y cuando, como ya lo mencionábamos, por decirlo así, cuando se trate de delitos menos graves, ¿no? Igual, dependiendo del asunto, cuando las personas, en este caso, entre las señaladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, señala el embargo de bienes, ¿no? Cuando las personas, no sé, por ejemplo, los delitos de fraude, otros de enriquecimiento ilícito o algo así, pudiera proceder en este caso lo que es el embargo de bienes. En otros casos, por ejemplo, la inmovilización de cuentas bancarias, igual también eso es lo que es lo que se busca, o es el tipo de medidas que
que una víctima del delito tiene ese derecho, ¿no? Los que son víctimas de algún, de una, vaya, una afectación en sus bienes jurídicos. Pues en este caso, como ya bien lo decía, son medidas cautelares que busca, que solicita el Ministerio Público como representante social o como representante también a la vez de la víctima, que un presunto responsable no se sustraiga, o cuando se señala el juez al imputado que no pueda salir de la ciudad o no pueda salir del país. Es una de las medidas cautelares, ¿no? Para que se presente de manera periódica ante el juez o la autoridad que le corresponda, ¿no? En cuanto, mientras se lleve a cabo la investigación y hasta que no se culpe o no se dicte sentencia, ¿no? Eso es lo que se busca en cuanto al tipo de medidas cautelares que señalábamos. De igual manera, decíamos que se le prohíbe que se salga del país o el lugar. De igual manera, también ha habido o hay casos en que una autoridad dicta esas medidas cautelares cuando se tratan de personas mayores de 70 años que son incapaces, no sé, se puede decir, que pudiéramos decir que no son un peligro para la sociedad o no son un peligro, que no pueden por su misma incapacidad o su dificultad física o de salud, ¿no? En este caso, pues se puede decretar, vaya, por parte del juez, la prisión preventiva o la prisión domiciliaria, o en su caso, si lo han escuchado o lo han oído decir, los brazaletes electrónicos, no es lo que se contempla en el Código Nacional de Procedimientos Penales, desde luego respaldados también, desde luego, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como máxima ley, ¿no? Y que regula, obviamente, el Código también nacional, que de ahí emane, como ya lo decíamos, en el artículo 19 constitucional. De igual manera, entre esas medidas cautelares o la prohibición que tiene un juez ante un imputado, que la prohibición de que concurra a ciertos lugares o ciertos lugares públicos, o en reuniones, no sé, o lugares específicos, ¿no? Que le señale el juez. Igual, la prohibición, señala el mismo código, la prohibición de convivir con ciertas personas o comunicarse con ciertas, o igual con las mismas víctimas, tratándose a un ejemplo de violencia intrafamiliar, cuando se da o cuando la intención es de violencia intrafamiliar, de divorcio, de separarse, cuando hay agresión física, obviamente como el esposo o la pareja es el presunto responsable o agresor, entonces se trata de que se acerque, es cuando se toman las precauciones, ¿no? De que o hay restricción de parte de la autoridad hacia el presunto responsable o imputado para que no se acerque a la víctima. Entre ese tipo de medidas, igual, en este sentido, como lo decíamos, está la separación inmediata del domicilio, es decir, que se vaya la parte o la persona agresora, ¿no? En este caso. De igual manera, en otros, dependiendo de cada caso, tratándose, por ejemplo, en algunos casos, de servidores públicos, cuando cometen cierto delito, entonces el juez o la autoridad responsable se ordena la separación inmediata de su cargo, o de igual manera se separa del cargo, o dependiendo de la sanción, otros cuando es el cese, o cuando son, se puede decir, cuando son sanciones pequeñas, se puede decir entre comillas, ante la autoridad, ¿no? Dependiendo de la gravedad del delito. Eso es lo que referíamos. Y la suspensión temporal, como ya bien lo mencionaba, la suspensión temporal por parte de un presunto imputado, ya pudiera ser si son servidores públicos o no lo son. Eso es cuando se comete un delito, ¿no? Si lo han oído ustedes escuchar de que una persona está trabajando, pero mientras esté siendo investigado, se solicita la separación del cargo temporal o la suspensión laboral temporal, ¿no? Igual, como ya lo mencionaba, el resguardo en su domicilio, tratándose de personas con alguna
con alguna dificultad física, como ya lo decíamos, las personas mayores de 70 años o por algún impedimento de salud. También en este caso entrarían las mujeres embarazadas o las mujeres en periodos de lactancia. Esos son los tipos de, son los momentos o son los, son los puntos a cómo procede las medidas cautelares, como ya lo mencionábamos como lo sustenta en el Código Nacional de Procedimientos Penales y obviamente en el artículo 19 constitucional. Igual decíamos que las medidas cautelares, el hecho de que una persona presunto responsable se someta a estas medidas cautelares no significa que puedan ser usadas o pueden reconocerse ya como un hecho o como pruebas que sean o que se compruebe como su culpabilidad, ¿no? Es lo que menciona el Código Penal. Eso es lo que busca el nuevo sistema, ¿no? De que no se puede tomar como una sanción penal anticipada. Eso es lo que señala nuestro Código Penal en base al nuevo sistema, ¿no? De igual manera, para acá, en el mismo tenor de las medidas cautelares, igual dice que debe de haber una proporcionalidad. El juez de control debe de tener una ponderación o una proporción en cuanto a la fijación de las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso va a ser una valoración y de acuerdo a un criterio que él tome, de acuerdo a las pruebas que presenta el Ministerio Público, pero de igual manera que tome en cuenta, obviamente, que va a ser de las dos partes, Ministerio Público, así como de parte del imputado por parte de obviamente, su abogado, ¿no? Su defensor, debe de ponderar o debe de tomar un criterio de acuerdo a esos requisitos, ¿no? De procedibilidad, de acuerdo a esos indicios, a esas pruebas, ya el juez toma el criterio, la determinación o qué tipo de medida es el que va, medida cautelar es el que le va a aplicar a un presunto responsable. Eso es lo que referíamos, ¿no? En cuanto a ello. Entonces, de igual manera, como ya lo refería, el juez es quien va a tomar a consideración cuál es lo idóneo y la proporcionalidad de la medida de acuerdo al tipo de delito, pero de igual manera de la persona o el presunto responsable. Como ya lo decíamos, tiene que ser de manera, la decisión debe ser imparcial y neutral, ¿no? De acuerdo a lo que rige la misma ley, la misma legislación penal, ¿no? En este caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, de igual manera, para tomar esa decisión, el juez debe de justificar la razón de su decisión, el por qué decidió esa medida cautelar, como puede ser que tratará de dejar satisfecha a ambas partes, más que nada a la víctima, asegurar, como ya bien lo referíamos, ¿no? La reparación del daño cuando así proceda, o la seguridad misma, su integridad física, pudiera ser de ese lado. Pero de igual manera, como ya lo mencionaba, el juez, en base a una racionalidad ponderada, y de acuerdo, obviamente, a la misma legislación que regula su desempeño como servidor público y de acuerdo, obviamente, entre otros principios, entre otros factores que debe de tomar en cuenta o debe de reunir un servidor público, como es en este caso, el juez de control debe de justificar la razón de su decisión. De igual manera, y de igual manera, como la víctima va a protegerlo, pero de igual manera, respetar los derechos del imputado. Aquí lo que tiene que hacer igual, como ya lo decía, va a justificar la razón de su decisión, pero de igual manera señalarle al imputado que esa medida cautelar es la menos dañina para él, se puede decir, es el que menos le afecta, siempre tomando en cuenta, como decíamos en un principio, que siempre se va a buscar, como juez de control, va a proteger, va a velar por la justicia, ¿no? Pero de igual manera la justicia, pero igual
tiene que respetar los derechos humanos. Justicia se puede decir para la víctima, pero también para la otra parte, como para el presunto responsable, que aunque haya cometido un delito, también tiene sus derechos. Entonces es ahí, como decíamos, lo que se busca en el nuevo sistema penal, que como última ratio o última, pues vaya, como último medio ya a tomarse, que sea, vaya la prisión preventiva, como ya lo mencionaba. La prisión preventiva, es decir, el encerrarse ya en un penal, eso es lo que se busca evitar, ¿no? En el nuevo sistema penal, como lo decía ya, por eso se dice que la prisión preventiva, que sea ya, como última razón o última ratio, ¿no? Como ya lo señalaba, y que sea menos lesiva para el imputado. Pero de igual manera, que para llevarse a cabo esta audiencia o la solicitud de las medidas cautelares tienen que estar presentes, obviamente, las partes involucradas. Debe estar el Ministerio Público, obviamente el juez, el imputado, la víctima u ofendido en su caso, el asesor jurídico también, que ya son partes en el nuevo sistema, ¿no? Eso es lo que decíamos, ¿no? En cuanto a ello, y de igual manera, también, de acuerdo en el desarrollo de la audiencia o de la investigación, de igual manera se puede modificar o se puede solicitar o variar en cuanto a las medidas cautelares, dependiendo de cada caso. Por así decirlo, una persona que es presunto responsable o el presunto responsable está cometiendo o es la primera vez que comete un delito, igual no hay antecedentes de él, pero también es un delito menos grave que no contempla en el Código Nacional, es decir, que no es un delito que se persigue de oficio, sino un delito menor, pudiéramos decir, ¿no? Es menor, pero entonces aquí el juez lo que puede hacer es puede ponderar, es dependiendo del caso y de, como ya lo refería, del caso y de la persona imputada, ¿no? Pero igual también aquí, cuando una persona es procesada, un ejemplo, una persona o un presunto imputado, un imputado ya está procesado por otro delito, en otro delito, pues ya también, ya en este caso sí cuenta ya con antecedentes, entonces ahí va a determinar el juez qué tan viable o que no, o si es viable o no es viable, para que ese delito se configure en uno solo, ¿no? Se unifique ese delito o la pena para esa persona, pero de igual manera son muchas cuestiones que tiene que ver ahí el juez, tiene que valorarlo, ¿no? Pero de igual manera, como ya lo decíamos, o igual puede variar el tipo de medida cautelar o derivado de esa acción o de ese antecedente, de ese presunto responsable, se puede variar por una medida cautelar o se puede combinar, como así lo requiere el Código Nacional. Igual, y señala también nuestro Código Penal que solo el Ministerio Público es quien puede solicitar la prisión preventiva, que esta prisión preventiva no puede exceder de un año, ¿no? De un año, señala, pero de igual manera que no puede pasar de un año, y dependiendo, aquí veíamos, dependiendo el delito, y ahí pues el Ministerio Público es quien solicita, ok, si una persona o un presunto imputado puede salir en un año mientras se realiza la investigación, pero de igual manera puedo yo solicitar al juez de que se, como en estos casos que mencionábamos, ¿no? De que se embargue unos bienes o se le cancelen las cuentas bancarias o se garantice la reparación del daño. Son entre esas medidas que referíamos, pero de igual manera señala que en ningún caso el juez podrá aplicar una medida cautelar sin saber o sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas. O sea, obviamente que aquí los jueces no pueden, se puede decir, no pueden abusar más de lo que no pueden exceder de sus funciones, sino simplemente realizar lo que la misma ley los regula y la misma ley los establece. Por ejemplo, aquí dice que el juez no puede imponer medidas cautelares más graves que las previstas en la misma ley, ¿no? Eso es lo que, pues es lo que nos señala la legislación
de procedimientos penales. De igual manera, son varios puntos, como ya lo referíamos, en cuanto a las medidas cautelares, en sus diferentes numerales señalan los pasos, los requisitos, cuándo proceden y cuándo no proceden, qué se puede hacer, si las partes pueden, si hay, hay manera de cómo contradecirlo o medidas que se puedan apelar, por ejemplo, así las medidas cautelares, ¿no? Cómo impugnarlos, en este caso por parte del imputado, ¿no? De igual manera, lo señala el Código Nacional en cuanto al debate de las medidas, en cuanto a la formulación de la imputación, en su caso, y dictado el auto de vinculación, que viene siendo antes de que se termine o se culmine la primera etapa de investigación, ¿no?, del nuevo sistema, el Ministerio Público lo solicita al juez y a su vez, es como lo decíamos, el Ministerio Público lo solicita, pero de igual manera la víctima lo puede hacer también. Y en ese momento es cuando se discutirá si la procedencia o no, o la procedencia o la imposición de una medida. En este caso, el juez es quien debe de decidir la imposición de cierta medida o una medida, o si, por así decirlo, el Ministerio Público solicita una medida que a consideración del juez no es procedente o es en exceso o es excesivo para la víctima, para el presunto imputado, entonces va a resolver y va a dar la razón, como ya lo decíamos, porque tomó esa decisión, ¿no?, en cuanto a ello. De igual manera, ya una vez resuelto por parte del juez las medidas, la imposición de las medidas cautelares, señalar cuál de estas medidas se le va a imponer, vaya al imputado, vayan los requisitos, sobre todo las reglas que debe de seguir o las reglas que debe de cumplir, ¿no?, para la procedencia o la aplicación de esa medida cautelar. Como ya lo refería en el Código Nacional, los lineamientos de cómo se va a desarrollar esa medida cautelar, ¿no?, dependiendo del caso, como ya lo decíamos, y de igual manera la vigencia, cuánto durará esa medida cautelar que se le impone al imputado, ¿no? Como ya lo decíamos, que esto no puede excederse de un año, dependiendo del caso, salvo en casos excepcionales que la ley o que el mismo juez determine, y dependiendo del caso, cuando se pudiera decir, cuando es un caso menos común o es un caso de gravedad, se pudiera decir no muy común, en pocas palabras. Igual, entre ellos la impugnación, como ya lo referíamos, la impugnación de las medidas cautelares por parte del imputado, de su defensor, los derechos que ellos tienen para impugnar, vaya la decisión del juez o de esa medida cautelar, como abogado, el defender obviamente a tu defendido, el por qué vas a impugnar esa medida. Tal vez pudiera ser que mencionábamos en cuanto a los aspectos de salud, quizás pudiera alegarse o se puede fundamentar o justificar, como ya lo referíamos, ¿no?, dependiendo de cada caso. Y cuando es procedente, obviamente, y obviamente también por parte del juez lo valorará si es procedente o no es procedente. Igual, lo referíamos en la audiencia de revisión de las medidas cautelares. Mientras esto no sea aplicable o no proceda la impugnación, como ya lo refería, que si de plano la solicitud no es desechada, ¿no?, entonces se llevará a cabo, como ya lo determina el Código Nacional, dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir obviamente, del momento de la solicitud de dicha revisión de medidas cautelares. Y los medios de prueba en cuanto a la imposición de la sanción y la revisión de medidas, en la cual aquí vayan los medios que tienen las partes, o la parte sobre todo el imputado, de revocar los datos que ofrecen de invocar los datos que ofrecen como pruebas, ¿no? De igual manera, la manera en cómo impone el juez y como abogado, el ofrecer esas pruebas que yo voy a estar en contra de la imposición de cierta medida cautelar, o de igual manera que confirme o que lo modifique o que lo revoque según sea el caso y de la medida cautelar que referíamos, ¿no?
Eso es en cuanto a ello. De igual manera, en la evaluación y la supervisión de las medidas cautelares se referíamos que es un proceso a seguir, no nada más es imponer las medidas cautelares, sino de igual manera el ejemplo que decíamos, la prisión preventiva, la prisión domiciliaria, ¿no? El revisar esa persona, pero para ello, en base a los datos de pruebas, indicios y todo, y la gravedad del delito, o vaya, la gravedad del delito o qué tan peligroso se puede decir el presunto responsable o el presunto imputado, es como toma la decisión el juez. Entonces se evalúa, pero de igual manera se supervisa esas medidas cautelares, se hacen, las revisiones ante la autoridad jurisdiccional es quien a través de sus subalternos o los mandamientos o bajo ciertos reglamentos o reglas, se puede decir, es como se hacen las revisiones o se supervisan las medidas cautelares. Igual, viendo el riesgo, como decíamos, del presunto imputado, de que se pueda sustraer, de igual manera, la información que dice que con motivo de la evaluación no se puede ser usada en contra del imputado, como ya lo refiere en el mismo Código Nacional, pero de igual manera señala que los mismos elementos que ofrezca o que se investigue, ¿no? De parte o que recabe en este caso el juez, no puede ser dado a conocer al Ministerio Público, ni mucho menos que lo use como medios o pruebas que afecten al imputado. Eso es lo que señala en la legislación, ¿no? De igual manera que tiene que ser apegado a derecho, que tiene que ser tiene que guardar la confidencialidad, los datos personales de las personas. Si bien es cierto, se está investigando a un presunto responsable, ¿no? Pero de igual manera, pues es una etapa, ¿no? Es una etapa de investigación en la que se lleva a cabo, en la que no se confirma aún, sino que ya previo a esto se hace, como ya lo referíamos, se hace la noticia criminal a través de una denuncia o de una querella, en donde en esa fase, obviamente, la autoridad investigadora hace del conocimiento al presunto responsable o al imputado que va a ser investigado y por qué está investigado o qué delito hay, qué delito se puede decir que se le impone, ¿no? Que se le impone o se prevé o se pretende investigar o qué delito se supone que cometió. Eso es lo que se hace previo a la investigación inicial. Obviamente es lo que se busca evitar, como decíamos, que se violenten los derechos de ambas partes, imputado y víctima. De igual, como ya lo decíamos, en su momento, si en dichas revisiones se detecta que el imputado no está cumpliendo o está violando esas reglas que fue impuesta o bajo a la misma normativa, ¿no? del Código Nacional, está faltando a esta persona imputada, se le dio ese derecho, se le dio esa facilidad, sin embargo, no está cumpliendo o está faltando algunos de esos requisitos o algunos de esas, se puede decir, esas advertencias, entonces el juez lo puede modificar, ¿no? Las medidas cautelares, dependiendo de cada caso y dependiendo de cada delito, como ya lo referíamos, o como lo mencionan los jueces, es como ellos resuelven caso por caso, porque aunque sean los delitos el mismo delito, o que los hechos se dieron casi iguales, pero como ya en base a la experiencia en la práctica, los casos, nunca hay un caso igual, ¿no? Nunca hay un caso igual, y si bien lo mencionabas que son parecidos, pero ninguno de ellos no son iguales. Para la revisión de las medidas señalábamos que deben de cumplir esos ciertos requisitos o esos ciertos requisitos. De igual manera, la autoridad competente o la autoridad jurisdiccional es quien también igual llevan un control de base de datos, como ya lo referíamos, como ustedes ya han de saber, que como toda autoridad llevan el control de sus
de todo lo que ellos realizan, bitácoras y todo, en este caso el Ministerio Público, ¿no? Todas las detenciones que realizan, todas las investigaciones, en este caso cuando se formulan anteriormente las averiguaciones previas y actualmente lo que son las carpetas de investigación, así como fue modificado al nuevo sistema penal. Igual, ya lo referíamos en cuanto al peligro de sustracción del imputado, dice que tomará en cuenta el juez cuándo cómo puede resolver o cuándo se pueden fijar esas medidas cautelares, como ya lo mencionaba, ¿no? Igual, las oficiosas ya nos referían cuando el juez de manera oficiosa va a aplicar una medida cautelar, ya lo decíamos, lo reitero, cuando se traten de delincuencia organizada, de violación, de sabotaje, de trata de personas, cuando hay violencia mediante armas de fuego o armas, igual también sabotaje, como lo decíamos, o igual cuando hay delito contra la patria, como ya lo refiere el Código Nacional, en el mismo Código Nacional Federal, y pues es lo que estábamos, es lo que se refiere en cuanto a ello, ¿no? Pues como ya lo decíamos, cuáles son los tipos de medidas, cuándo proceden y ante qué tipo de delitos, pero de igual manera las reglas que se deben de seguir para el cumplimiento de ello y cuándo proceden o cuándo no proceden, o cuándo se pueden suspender o cuándo no se pueden suspender. Igual la vigilancia, son muchos aspectos que tienen que ver con las medidas cautelares, son las maneras de cómo prevenir que pues vaya, entre ellos los más destacados, que un presunto responsable no se evada de la justicia, ¿no? Eso es lo que se busca, pero de igual manera dependiendo del tipo, cuando se traten de delitos patrimoniales, procede el embargo de bienes, o vaya la inhabilitación de las cuentas bancarias, como ya lo decíamos, ¿no? Igual aquí, ya lo mencionaba el Ministerio Público, entonces ante el juez de control es quien solicita, dependiendo del caso, solicita la prisión preventiva cuando se tratan de esos asuntos, de asuntos oficiosos y de igual manera para asegurar que el imputado esté presente durante todas las etapas del proceso, se puede decir, pero de igual manera hasta el desarrollo del juicio. Igual también ya lo mencionaba, para que se proteja a las víctimas, ¿no? Y a los testigos, ¿no? De igual manera se busca evitar también que el presunto imputado, se puede decir, atente contra la autoridad o los amenace, por así decirlo, ¿no? Como en estos casos, cuando se tratan de delitos graves o de delitos, muy relevantes, como en este caso la delincuencia organizada o lavado de dinero, entre otras cuestiones, es lo que se busca evitar, ¿no? Igual ya lo mencionábamos aquí, las excepciones, cuando proceden y cuando no proceden, y en estos casos ya a grandes rasgos decíamos cuándo son excepciones, cuándo el juez puede darle una medida cautelar a las personas de mayor edad, de 70 años, a las embarazadas, entre ellos, ¿no? De lo que referíamos. Esos son en cuanto a las medidas cautelares, pero de igual manera está la revisión de cómo se desarrollan, como ya lo decíamos en ello. Igual el peligro, dice, entre eso que se busca evitar con las medidas cautelares, en cuanto que el imputado sea un peligro o si no se fijan en las medidas cautelares, pudiera alterar, pues no sé, hechos o pruebas que pudieran esclarecer los hechos, ¿no? O un presunto delito. Y en este caso, el desarrollo, sobre todo en la investigación, el desarrollo es lo que se busca evitar. Entre ello, y pues es lo que tiene que ver con las medidas cautelares, pero de igual manera mencionábamos el tipo de garantía que el juez le impone al imputado
dependiendo del delito, como ya lo decíamos, cuando se tratan de delitos patrimoniales, pero en este caso igual el imputado tiene esos derechos, pero de igual manera no en todos los delitos es procedente, por así decirlo, la reparación del daño. Pues actualmente, aunque como ya lo referíamos en la otra sesión de teoría general del proceso, no sé si me tocó con ustedes, ¿no? La reparación del daño es lo que se busca, ¿no? En el nuevo sistema penal. Sin embargo, señala en la misma ley que pues clasifica o señala cuándo es procedente o cuándo no es procedente la reparación del daño. Sin embargo, lo que se trata ahorita en cuanto al nuevo sistema penal es de favorecer más que nada, entre comillas, a la víctima, ¿no? A la víctima, pero ya refiriéndonos a ciertos delitos, no siempre la víctima llega a resarcirse completamente en sus bienes, ¿no? En su bien jurídico tutelado. En este caso, por ejemplo, la violación, el delito de violación, obviamente que no va a resarcirse un daño, ¿no? No se va a resarcir un daño cuando ya lo hay, obviamente en su integridad física, es decir, en su cuerpo, pero de igual manera en su degrado o en su afectación psicológica. Entonces ahí ya entre comillas no hay, pero de igual manera, o en un delito de homicidio, de igual manera, entre comillas, también hay delitos que no lo estipula la ley de que se puedan reparar. Sin embargo, eso ya es cuestión de las partes, o en este caso la víctima lo acepta o no lo acepta. Igual a veces se resigna nada más con una indemnización, ¿no? O la autoridad también está obligado a ello, igual cuando el imputado, cuando en su capacidad económica se puede. O sea, son muchas variantes, son muchas circunstancias que la autoridad jurisdiccional toma en este caso, ¿no? Y pues como ya lo mencionaba, el Código Nacional señala los requisitos cuando procede, cuando no procede, qué tipos de delitos y en cuáles no entran, ¿no? En cuanto a ello. Pero de igual manera, en cuanto estamos refiriéndonos a las medidas cautelares, en cuanto a ello, en delitos patrimoniales, obviamente que sí se puede hacer, sí se puede llevar a cabo. Ya en el transcurso o la siguiente sección y las siguientes unidades ya hablaremos de las etapas de investigación. Ustedes ya como antecedente, ustedes ya tienen conocimiento de los delitos que viene emanado, o de ahí se puede decir que ya de ahí nosotros derivamos de la materia penal, cómo desarrollar qué tipos de delitos, la pena que tiene, ¿no? Que debe de cumplirse. Y pues aquí el Código Nacional, cuándo proceden, cómo se llevan a cabo, es lo que a nosotros nos corresponde en cuanto a la materia. Y en cuanto a las medidas cautelares, referíamos en cuanto a esos delitos, si es procedente o no es procedente las medidas cautelares, ¿no? Es la materia penal es muy interesante, pero de igual manera el derecho procesal penal, como ya lo referíamos en la sesión pasada, es el camino a seguir cumpliendo con ciertos requisitos, cómo se va a sancionar, ¿no? Cómo se va a sancionar ese delito. Pero de igual manera, como ya lo mencionábamos, en la misma reforma, o el fin de la reforma es de que, como ya lo mencionaba, que se busca evitar la prisión preventiva, ¿no? O la prisión preventiva o se lleve a cabo ya como última instancia, o como última opción, o como última ratio, como lo dicen. Lo que se busca evitar ya no saturar más los penales, pero de igual manera las personas responsables o que resultaron, pero de igual manera ellos como todo ser humano tienen sus derechos a que sean, que se incorporen nuevamente a la sociedad. Es lo que busca la reforma penal al nuevo sistema penal, ¿no? En cuanto a ello. Entonces decíamos de igual manera cuándo proceden el tipo de medidas cautelares, pero de igual manera cuando una medida cautelar que se fijó, por así decirlo, se fijó que va a ser una prisión preventiva, una prisión domiciliaria,
pero si esta persona no cumple o no cumple a las reglas o a las órdenes, se puede decir al mandato del juez, se puede modificar, ¿no? Se puede modificar o se puede cesar esa prisión, no, pues se puede decir esa prisión preventiva o esa medida cautelar, se puede cambiar o se le puede quitar esa prisión preventiva dependiendo del caso. Es en cuanto a ello, ¿no? Igual igual no, nada más lo reitero al tipo de garantías que lo menciona el Código Nacional, como ya lo decíamos, puede ser económico, puede ser, pues vaya la inhabilitación de las cuentas cuando se tratan de delitos patrimoniales, o igual, pues ya es dependiendo del criterio del juez, como ya lo señala, y el incumplimiento de las medidas cautelares, como ya lo decía, el juez es quien ya decide, pues vaya esa medida ya lo sanciona a la persona, al imputado, o igual, pues puede, si se quita esa medida a la persona, no, ese derecho a ese presunto, o a ese presunto imputado, pero de igual manera, como ya lo decíamos, la autoridad jurisdiccional, a través de sus subordinados, de la autoridad a su cargo, se lleva a cabo la supervisión de las ciertas medidas, es decir, son vigilados si se cumplen o no se cumplen, como ya lo decíamos, a falta de ellos, ya es cuando la autoridad ya ya actúa. En este caso, de igual manera, como el artículo 177 de nuestro código se refiere que la autoridad de supervisión de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, cuando unas personas, dependiendo del delito, cuando procede, cuando una persona enfrenta a la justicia o cuando una persona es investigada, sin ser detenido o sin estar en prisión preventiva, se puede decir, es cuando se realizan cuando las medidas cautelares fijadas tal, ¿no? Esta persona que está enfrentando en libertad el procedimiento o la investigación, está cumpliendo con el mandato vaya del juez, pues no hay problema, ¿no? Al contrario, son beneficios para ellos, pero de igual manera, como ya lo vamos a ver en su momento, vamos a ver en cuanto a las etapas las etapas del procedimiento penal, en lo que es la inicial, la complementaria y la de juicio, ¿no? La de juicio oral. Vamos a ver y ustedes ya lo van a entender un poco mejor, porque pues ya es cuando ya cuando nosotros ya observamos cómo se desarrolla ya la investigación, la intervención que tiene cada una de las autoridades, la investigación en este caso que realiza el Ministerio Público ante el juez de control, pero de igual manera el juez de control, lo que es la primera etapa, la etapa intermedia, cuál es la intervención de cada uno de ellos, y de igual manera, cuando aquí la persona imputada puede llegar hasta la etapa de juicio oral, o puede resolverse su caso antes de que termine el juicio oral. En este caso, como ya lo veremos enseguida, la de cuando ellos pueden optar por una salida alterna, ¿no? En las salidas alternas lo mencionaremos, por ejemplo, el procedimiento abreviado o la suspensión condicional del proceso. Ya lo vamos a seguir viendo en las siguientes, en la siguiente sesión, y por ahora pues es lo que nos abarca, ¿no? Las medidas cautelares y vamos para poder entender en la siguiente etapa, para no interrumpir mucho, así opté para explicarles lo que es las medidas cautelares. En la primera pues ya vamos a ir explicándoles les voy a explicar cómo se desarrolla lo que es la primera etapa, cómo la intervención que tiene el Ministerio Público, en este caso en las medidas cautelares, cuando las solicita, y a grandes rasgos ustedes ya más o menos ya les di una noción de qué son las medidas y cuándo procede o ante qué delito se pudiera proceder, ya lo mencionábamos, ¿no? Eso es lo que en cuanto a esto me corresponde esta segunda actividad, y ya lo otro pues ya poco a poco lo irán entendiendo, ¿no? Ya que les explique lo que es las etapas
y ustedes ya lo ubicarán más o menos en la etapa o el tipo de delito, cuándo procede y cuándo no, y como muy interesante pues esta materia, y vamos a ver, como digo, no todos los delitos o no todos los imputados o no todos los asuntos, sobre todo, se llegan a juicio oral. O sea, es la ventaja que tiene el sistema penal, o es lo que se busca el sistema penal, que no toda persona pueda llegar hasta a una sentencia, sino que puede haber convenio, puede haber convenio, como se puede decir, o salidas alternas hacia el imputado, ¿no? Obviamente que en sus derechos tienen que hacerlos valer su defensor. Es en lo que respecta a mí, no sé, hasta ahorita, muchachos, no sé, ¿tienen alguna duda o si entendieron más o menos o tienen alguna pregunta? Yo, maestra, nada más quiero saber cuáles van a ser los trabajos que tenemos que hacer para esta videoconferencia. O sea, para saber qué voy a hacer para mandarle. Perfecto. Mire, pues me van a ubicar, obviamente, lo que son las medidas cautelares, un mapa conceptual, mapa conceptual, que son las medidas cautelares, su fundamento constitucional, legal, que viene siendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, igual para que ustedes puedan entenderlo, cuál los términos o los conceptos de de estos términos, que son las medidas cautelares, y pues identificar sobre todo, ¿no? Sobre todo cuáles son las medidas cautelares que se siguen de oficio y cuáles son las que son por misma, obviamente por los delitos menos graves, ¿no? Como decíamos, que son comunes y que la misma autoridad puede decidirlo, ¿no? Sin la petición del Ministerio Público o a solicitud de ellos, ¿no? Y cuando está obligado a hacerlo de manera oficiosa, es como se entiende, ¿no? De manera obligada. Identificar más que nada, eso está sustentado en el Código Nacional del 154, 155 del Código Nacional, en adelante todo lo que termina ese apartado, ustedes identifíquenlo y hagan un mapa conceptual en qué consiste cada uno, cuándo procede una medida cautelar, ante qué delitos, cuándo lo dicta el juez o en qué etapa, en qué momento, o todo eso es ubicarlo. De igual manera, cuando lo fija el juez, pero de igual manera, cuáles son los tipos de medidas, decía, y cuándo se puede suspender, o si son impugnables o no son impugnables. Todo eso caso nada más yo les refiero que ustedes básense al Código Nacional, ¿no? Al Código Nacional, pero en cuanto a la terminología, si algo ustedes no lo entienden, los refiero pues vaya a la doctrina, ¿no? A la doctrina, que son los libros, como ya lo referí, no precisamente son los que yo les recomendé, ustedes pueden auxiliarse de otros autores o de alguna fuente. Eso sí, yo les voy a pedir que sean fuentes fidedignas o fuentes jurídicas. Como ya lo explicaba, puede ser de la Suprema Corte, puede ser del Instituto de Investigaciones Jurídicas, alguna página jurídica, ¿no? De alguna institución, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Corte por ejemplo, Interamericana de Derechos Humanos, por así decirlo, ¿no? Y me citan la fuente o el link donde sacaron la información. Lo que sí les voy a aclarar que no me gustaría que copiaran y pegaran, como ya les hice, no sé si en el grupo, en donde ya les puse un ejemplo, cómo citar a los autores o cómo citar la fuente. De igual manera, no me gustaría que se copiaran, porque en otras materias me di cuenta que entre ellas se pasaron la información, ¿no? Y en otras no recurrir a Wikipedia, no copiar y pegar, o por lo menos interpreten ustedes en qué consiste o qué es lo que trata de explicar. Más que nada es por el bien de ustedes y que sean por la importancia de la materia, que es uno de los más, bueno, en todo lo que es el derecho, ¿no? Se puede decir como lo dije, en el derecho procesal o en la teoría general del proceso es como
el esqueleto, ¿no? Del derecho. Tenemos que saber, tenemos que tener esas bases para nosotros, si ya desarrollamos o más o menos nos ubicamos lo que es la teoría general o la base procesal, entenderemos cualquier rama del derecho, ¿no? Nada más lo vamos a adecuar a la legislación de que se trate o al área del derecho de que se trate. Entonces, esa es la importancia de que también ustedes citen, y la manera de citar también, la importancia de que ustedes citen las fuentes o los autores, es muy importante porque de igual manera nos ayuda mucho en lo futuro. Por ejemplo, si hacen una investigación, no sé cómo vayan a titularse, por ejemplo, una tesis o una tesina, o de igual manera si van a ser futuros investigadores, o igual si van a estudiar un posgrado, es muy importante, ¿no? Es muy importante sobre todo la formación que debe tener todo abogado. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Nada más que si nos los va a mandar como la vez pasada, en un papelito escrito todo lo que quiere. Claro que sí, claro que sí. De hecho, en la unidad ya refiere las partes que debemos entender o nosotros identificar lo que es el derecho procesal. Como ya lo refería, pues más que nada la base o la fundamentación de esto, o ustedes que deben de ubicarlo, sobre todo, como ya lo refería, es en el Código Nacional de Procedimientos Penales, perdón. Esa es la base. Estamos hablando de medidas cautelares, está sustentado o está fundamentado en ese Código Nacional. Nada más les decía que si ustedes quieren auxiliarse de un libro o de un autor o de otra fuente, es en cuanto a los términos. En cuanto a los términos, por ejemplo, usted dice que es una medida cautelar. En el Código Nacional no te dice las medidas cautelares. La definición. Sino que es en la definición, en un libro, para que ustedes lo puedan entender, o algún otro término que les pudiera surgir. ¿A qué se refieren? Pues ok, en el Código Nacional me señala cuándo procede una medida cautelar, pero igual me puede surgir una palabra que yo no la entienda, ¿no? Entonces me voy a citar o me voy a ir a las fuentes, ¿no? Como en que es la doctrina. Eso es lo que, más que nada, es lo que les quiero explicar, pero su base es en el Código Nacional. Aquí viene todo lo que tienen que desarrollar, sobre todo la importancia de esta materia, es que nosotros sepamos el procedimiento o los pasos a seguir, lo que es el derecho procesal penal. Porque el derecho penal ustedes ya lo tienen, ¿no? El derecho penal ya lo tienen, pero es cómo desarrollar, cómo se sancionan los delitos, las fases que debemos seguir. Esa es la importancia, como les decía, lo que es el derecho procesal penal. Ajá. Muy bien. Pero para esto, como ya lo refería, de igual manera, para que nosotros podamos entender, el derecho es muy bonito, ¿no? El derecho procesal penal, como en otras materias, es muy importante desde mi punto, porque yo amo la carrera, me encanta, es muy bonito, es un poco complejo cuando te metes en algo, pero de igual manera, es un poco complejo para entenderlo, como ya abogados que se desempeñen, igual. Es más, ni siquiera, no solo los abogados, un servidor público ya debe de saber todo esto, ¿no? Debe de saber, entre comillas. Para eso nos exige mucho el estudio constante del derecho, ¿no? La constancia del estudio. ¿Por qué? Porque usted sabe que la ley se reforma, se actualiza, o sea, tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar actualizados. Y para eso, pues nuestra base es el código, ¿no? Pero de igual manera, como le decía, la doctrina, y para eso también nosotros, el derecho procesal penal no nada más es el código, porque ya lo decía, aquí dice muchas cosas, los delitos, y ustedes ya saben cuando en el derecho penal vieron qué es un delito cuando es por ejemplo, el homicidio doloso, culpable, pero de igual manera sí tienen que cumplirse con ciertos requisitos, ya que en el nuevo sistema penal se habla de la teoría del caso, son muchas cuestiones que ya engloban y que entran para que nosotros podamos entender y podamos ser buenos abogados para defender a nuestro representado en ese momento. ¿Por qué? Porque ya no solo nos auxiliamos nada más del código, sino que vemos teoría general teoría del delito, teoría de la norma, teoría de
O sea, todo eso que vemos, la imputación, cuando hay culpabilidad, cuando hay imputabilidad, cuando hay antijuricidad, todos esos aspectos nosotros debemos de estudiarlo mucho, porque si bien como ya le digo, el derecho penal, como en otras materias, tiene su grado de complejidad, ¿no? Pero para eso nos exige mucho estudiar. Muy bien, gracias, maestra. No, estoy a sus órdenes, cualquier cosa, ahorita se los voy a mandar qué es lo que quiero, les voy a reiterar o les voy a confirmar la actividad que van a realizar, ¿no? Muy bien, gracias. No, al contrario, usted creo que ya entregó trabajo, nada más ya las revisé, nada más me falta sentar las calificaciones, ¿no? Ok. Pues ahí estamos, estoy a sus órdenes, cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, con toda confianza y en lo que pueda también les voy a seguir mandando material, ya sea videos o puede ser como las imágenes que les he enviado, ¿no?